Pues nada, estábamos hablando antes, ¿no?, de que somos más de lo que parecen, de los que parecemos. Estaba haciendo José Luis ese comentario sobre la Iglesia en el mundo soviético. A ojos de ellos parecíamos pocos, pero somos más de lo que parece. Y aún más que vamos a ser, porque la Iglesia crece, y es de lo que va este capítulo, este texto que hemos leído. Lo que es muy claro y lo que es central en este texto es que la Iglesia crece a pesar de la persecución. La Iglesia crece a pesar de las dificultades. Y esto nos anima, esto es de mucho ánimo, y esto tiene cosas que nos puede enseñar a la Iglesia de hoy, del 2022, en Barcelona, cosas de las que podemos aprender y poner en práctica. Aunque estemos ahora observando una iglesia, concretamente en Antioquía, 2000 años atrás, y puede parecer que el universo es muy diferente y que muy poco paralelismo tiene esa iglesia con nosotros. No, el texto que acabamos de leer tiene algo que enseñarnos y algo que nosotros podemos poner en práctica. Pero es bueno también saber y recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora, porque lo que prediqué la última vez que vine aquí a predicar fue la conversión de Cornelio, y la conversión de Cornelio abre ya oficialmente la puerta al mundo de los gentiles. Ya queda oficial que el pacto en Jesús no es solo para los judíos que se arrepientan, sino también para el resto del mundo, para los gentiles. Y aquí lo vemos claro, porque son dos cosas las que quiero enseñaros hoy. El crecimiento a lo ancho, la Iglesia crece a lo ancho y también crece a lo alto. Y son estas dos cosas las que quiero que observemos, y dos conceptos, estos dos, los que tenemos que observar para aprender y practicar algo en concreto. Veréis, para ver estos dos conceptos lo vemos muy claro en los primeros versículos que nos ponen en la situación. La primera frase nos habla de personas concretas que se habían dispersado y hace una mención a la persecución por la que Esteban había muerto. Y esto hace referencia evidentemente a una persecución que Pablo, había provocado, había causado. Esto nos lleva al capítulo 8, al versículo 1, donde vemos claramente que estas personas que iban a sufrir y estaban sufriendo persecución se fueron de Jerusalén a Samaria. Y luego, cuando vamos a este texto, nos pone precisamente en contacto con estas personas que estaban sufriendo persecución. Estaban ya en Samaria y se esparcen hacia Fenicia, Chipre y Antioquía. Y Antioquía es la iglesia donde se centra este pasaje. Es decir, la iglesia ha avanzado varios cientos de kilómetros y se está expandiendo. Y hay dos cosas de esta expansión, este crecimiento a lo ancho, que quiero que veamos, porque hay algo que aprender de esto. El primer aspecto que quiero que veamos es que el Señor es poderoso para dar crecimiento pese a la persecución. Y si lo veis, en el versículo 21 lo pone claro: la mano del Señor estaba con estas personas que estaban proclamando el Evangelio. El poder del Señor estaba con estos creyentes. No sé cómo lo tenéis en vuestras traducciones, pero el poder del Señor, que es como yo lo he visto en la mayoría de traducciones, viene del griego la mano del Señor. Y la mano del Señor es un título que aparece varias veces en Isaías 53, en Isaías 59 y en 66. Concretamente en Isaías 53 habla de que el Mesías tiene el título de brazo del Señor. Y luego en Isaías 59, 66 habla de la mano del Señor como la manifestación del poder de Dios. Y esto enlaza mucho con la Gran Comisión, el final del Evangelio de Mateo. No sé si os acordáis, pero en el final del Evangelio de Mateo, Jesús le dice a sus discípulos: id y haced discípulos de todas las naciones. Es decir, expanded el Evangelio, haced discípulos de todo el mundo, a lo ancho, boom, y a lo alto.
Pero ¿por qué es posible? Porque es, como se llama la película, Misión Imposible, pero no, en este caso es posible. ¿Por qué es posible? Por lo que dice Jesús, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo es hasta en todos los rincones del planeta, pero también hasta el final de los tiempos. Y este es el poder del Señor, la presencia de Jesús con su iglesia, creando expansión, creando crecimiento en todos los sentidos. Y encima creando esta expansión a pesar de la persecución. Y hemos de tener en cuenta que este es un patrón que Dios usa muchas veces y no debería de sorprendernos que las mejores situaciones de la Iglesia vienen justo en las peores situaciones. El más ejemplar de todos ellos es la crucifixión, planeado por Dios desde antes de la creación del mundo, y cuando sucede, a ojos de muchos, es la mayor derrota que ha existido jamás. Eso lo podemos ver en los discípulos. Cuando Jesús muere, en ese intervalo, mientras está muerto y antes de que resucita, vemos a los discípulos abatidos. Todas las promesas de Dios que estaban en el Mesías, pero para ellos el Mesías había sido derrotado. Lo que a ojos del ser humano parecía la mayor derrota es la mayor victoria jamás contada. Jamás contada. Dios usa mucho este patrón. Y esto se repite a lo largo de la historia. Y no nos hemos de extrañar que cuando hay una persecución y parece que la Iglesia se vaya a extinguir, en realidad puede ocurrir lo contrario, que haya un crecimiento, que la Iglesia salga de verdad, a lo ancho y a lo alto, más verdaderos, más auténticos y más gente. Como he dicho, esto pasa a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Recuerdo estando en Londres, que fui a una excursión de la herencia cristiana en Londres, y estábamos haciendo una excursión y la persona que nos hacía el tour nos enseñó una parte de Londres donde solían quemar a los que proclamaban el Evangelio. La Iglesia Católica por aquel entonces se dedicaba a juzgar y a condenar a aquellos que proclamaban el Evangelio según se nos ha dado. Y a ojos de aquellas personas parecía que en Inglaterra nunca pasaría nada porque cada vez que alguien hablaba, ¡bum!, lo mataban, lo quemaban. Y sin embargo, después y tras mucha persecución, Inglaterra se convirtió en una cuna del Evangelio, en un lugar que ha aportado mucho. Hoy han cambiado las cosas, pero durante bastantes años Inglaterra ha sido un país que ha aportado mucho. Y esto ha sido a través de la persecución. Y hoy en día lo podemos ver. Hay ejemplos. Irán y China. Es increíble. El otro día vi un documental y conozco bastante gente de Irán que me lo cuenta, que hay un gran número de creyentes. Pero, ¿sabéis? A ojos nuestros, Irán es como el gran imperio, el gran símbolo del Islam chiita. Nadie diría que en realidad es como un país cristiano. Y lo mismo pasa con China. Hay una iglesia sumergida, hay una iglesia clandestina que es muy grande. Dicen que en Irán no se sabe, pero se estima que pueden haber como, creo que unos 5 millones de creyentes o más. Y en China también. Y no lo parece. Y lo que de cara para afuera te dan a entender que no, que ahí hay cero. Imposible. Todo el mundo es musulmán. Y en China todo el mundo es del partido que representa. Pero la realidad es diferente. Vaya dos países, Irán y China, son de los dos países que con más ferocidad se persigue a los cristianos. Y es ahí donde más creyentes hay que en ninguna otra parte del planeta, sobre todo en países que han sido de tradición cristiana, como puedan ser pues, Inglaterra o Estados Unidos. Así que no nos extrañe que las persecuciones puedan ser usadas por Dios para crear iglesia, para crecer la iglesia. Ha ocurrido durante un montón de ocasiones. Y el segundo aspecto que quiero que veamos es que hemos de ser observadores.
Y esto lo podemos ver en los versículos 19 y 20. En el 19 vemos que la mayoría de los cristianos refugiados procedentes de Jerusalén proclamaban el Evangelio, y lo pone, exclusivamente a judíos. En cambio, luego vemos una transición, un cambio en el versículo 20, y vemos la palabra o la frase sin embargo, que es como un contrapunto, refiriéndose a que había unos creyentes que se enfocaron en otro grupo. Pone los de habla griega. Creo que se refiere a gentiles de habla griega. Y este es el tipo de visión que tenemos que tener. No centrarnos tanto en el pequeño grupo que hemos tratado de llevar el Evangelio siempre, sino mirar más a lo grande. Es la gran comisión. Jesús tiene la intención de llegar a cada rincón del planeta. Entonces, no seamos de pequeña visión. Pensemos a lo grande. Y pensemos en aquellas comunidades que a lo mejor no han recibido nunca el Evangelio y están ahí, están con nosotros. Porque es curioso que con estos creyentes que se fijan en ese grupo no alcanzado, donde se manifiesta el poder del Señor, la mano del Señor. Porque si lo veis, estos creyentes están mencionados en el versículo 20. Y en el 21, como respuesta a haber tenido esta iniciativa, la mano del Señor estaba con ellos de una forma especial. Y es aquí donde se manifiesta el crecimiento. ¿Qué debemos nosotros poner en práctica? Poniendo todo esto junto, poniendo el hecho de que el Señor es capaz de sacar petróleo de la peor situación, pero que nosotros también hemos de ser observadores y hemos de tener creatividad e imaginación y pensar en grupos que a lo mejor están ahí, están al lado nuestro, pero nunca nos hemos acercado. Pues quiero que veamos que las crisis del tipo que sea, ya sea por persecución, ya sea una crisis en un lugar donde nosotros no vivimos, pero que afecta a otros que vienen a nosotros y en consecuencia crea movimiento de personas, fluir de personas, ya sea que nosotros nos veamos obligados a ir a otro país o que otras personas de otros países vienen a nosotros, ya sea por persecución o por lo que sea. Este tipo de situaciones debemos de verlas como oportunidades más que problemas, porque es lo que muchas veces Dios hace. Hablaba con José Luis hace semanas de que en España hace unos 50 años el número de creyentes evangélicos a nivel más o menos oficial era como 50.000. Y es gracias al fluir de inmigración de gente que ha venido de Latinoamérica, Rumanía, de otros países, que hemos crecido con un cero a la derecha. Esos son los ceros que nos gustan, ¿no? A la derecha, no a la izquierda. Y ahí hemos crecido dice las estadísticas que igual somos 500.000 o 1 millón. Vamos, el crecimiento es bueno y el crecimiento aporta. Y esto ha sido gracias a que por las razones que sea, gente de otros países se han movido. Y ahora yo creo que pensemos también en esto. Nosotros no podemos hacer un paralelismo en el tema de persecución, porque no sufrimos la persecución que estas personas, la iglesia de Jerusalén, sufrió en aquel momento, por lo cual tuvieron que irse a Antioquía. Pero sí que hay algo que sí sufrimos, que es ostracismo y es el silencio forzado. Somos muy impopulares, no nos quieren escuchar, lo que tenemos que decir es algo que nos gusta y se nos ha relegado a un rincón. Y sabemos que lo que voy a definir como mundo secular, que es el mundo liberal de ahora, el mundo que acepta todo lo que es tolerante, como todos los lobbies de libertad sexual, yo creo que se entiende, ¿no? Este tipo de público es el que no tiene ningún interés en escucharnos. Son los que nos han puesto un esparadrapo en la boca. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que no se puede evitar es que hay más gente que no solo este grupo. Gente que viene de otros países, gente que viene de otros trasfondos culturales, lo que sea. Y estas personas todavía, no lo sé, a lo mejor algún día lo hacen, no nos han puesto un esparadrapo. Y hemos de ser como estos creyentes que observaron grupos que se podían alcanzar. Y nosotros hemos de hacer un esfuerzo
romper barreras e ir a estos grupos. No sé a quiénes tenéis a vuestro alrededor. Nuria, por ejemplo, me lo contó hace un tiempo. Ella me dijo que había pensado que yo podía hablar con chicos que a veces se juntan en plazas, los de Deliveroo, los de las motos, que llevan las pizzas, la comida o lo que sea, y que a veces ellos hacen el descanso juntos, y me comentó que podía hablar con ellos. Bueno, a nivel de grupo no lo he hecho, pero el otro día me encontré con un tipo de Deliveroo que me empezó a hablar, y era un viejo amigo y le pude compartir el Evangelio. Hay muchas personas que tenemos ahí, que todavía no han escuchado el Evangelio, o todavía a lo mejor no tienen un prejuicio, como las personas seculares que acabo de definir, aunque sea de forma superficial. Pueden ser menas, pueden ser musulmanes o pueden ser budistas, no lo sé. Son personas que podéis tener como vecinos, personas con los que compartís el supermercado, la panadería, lo que sea, y os animo a que tengáis alguna iniciativa con ellos, como lo tuvieron estas personas que dijeron, no, vamos a ir más allá que solo este grupo de judíos, este número pequeño de personas, vamos a ir más allá. Hagamos lo mismo. Tengamos, yo qué sé, un folleto preparado, o una frase o algo, o simplemente decir algo. Fijémonos en ellos. Estoy hablando, ¿no?, de movimiento debido a crisis. Pues ahora hay gente de Ucrania, refugiados de Ucrania, que a lo mejor nunca han escuchado el Evangelio, y a lo mejor por la situación por la que están pasando están receptivos. Son oportunidades que podemos aprovechar. Y al fin y al cabo es Dios quien de alguna forma usa estas situaciones para hacer crecer su iglesia, para expandir su evangelio. No es ninguna casualidad que la persecución lo que hizo fue expandir el evangelio. La persecución tenía la intención de destruir el evangelio, pero Dios dijo, voy a usar esta persecución para todo lo contrario, porque ¿qué es lo que pasaba? Que los creyentes de Jerusalén entonces están obligados a expandirse, y con ellos el mensaje del evangelio. Esto es lo que concierne a crecer a lo ancho. Y ahora quiero hablar de crecer a lo alto y fuerte, porque estas iglesias, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén, empiezan a crecer a lo alto, en conocimiento de la palabra del Señor, pero también fuertes en amor. Si veis, por ejemplo, en el versículo 21, ya se va hablando a partir de aquí de la iglesia en Jerusalén. Versículo 22 hace una referencia ya directa, la iglesia de Jerusalén. Y también se habla de la comunidad de Antioquía. Esto ya es una referencia que, aunque son dos grupos de personas diferentes, son iglesia, son una familia. Ya están creciendo como uno. Y vemos iniciativas, que la iglesia de Jerusalén ve una necesidad, ve que algo está pasando en Antioquía, y envían a Bernabé. Bernabé es esa persona que ya vemos al final del capítulo 4, que vende sus posesiones y lo da todo íntegramente a los apóstoles, y tiene por apodo hijo de consolación o hijo del ánimo. Y es precisamente lo que él hace con la iglesia de Antioquía. Los anima a comprometerse con el Señor Jesús y con su iglesia. Y esto hizo no solo que crecieran en fortaleza, en compromiso, en amor, sino también en número. Lo vemos en el versículo 24, que encima, cuanto más fuerte y más hacia arriba crecían, aún también más ancho. El compromiso con esta iglesia era tal que Bernabé se fijó que tenían que crecer aún más y que necesitaban ser más sólidos. Y entonces se fija que debía llamar a Saulo, a Pablo, para que él viniera y él lo reforzara en el evangelio. El resultado es que es aquí donde aparece la palabra cristianos. Estaban tan unidos a la persona de Cristo y tan unidos los unos con los otros, que no los cristianos, sino los no cristianos, los de fuera, son los que llaman a esta gente cristianos, que viene a ser algo así como los de Jesús, los de Cristo. Una centralidad de lo que tenían en común y de lo que, gracias al Señor Jesús, estaban unidos. Pero sabéis, el crecimiento no es solo espiritual.
El crecimiento hacia arriba no es solo a nivel espiritual o de compromiso, sino que esto también se ve reflejado en lo material. Al final del texto vemos que de Jerusalén van unos profetas, los cuales han recibido de parte del Señor un mensaje del futuro, una crisis que va a ocurrir en el futuro. Y esas personas van a la iglesia de Antioquía y les anuncian que va a haber una crisis. La iglesia de Antioquía se entiende que se prepara para la crisis y le devuelve el favor a la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo le devuelve el favor a la iglesia de Jerusalén? Pues como lo podemos ver en los versículos 29 y 30. Recogen bienes materiales, recogen ayuda para ayudar a esta iglesia. Es decir, el crecimiento no es solo a nivel teológico, no es solo enseñar la palabra, sino cada uno lo que tiene. Es también, son necesidades como comida, ropa, dinero. Porque de la misma forma que la mano del Señor estaba con esos siervos que llevaron el Evangelio a los griegos de Antioquía, también la mano del Señor está en esta ayuda que la iglesia de Antioquía envía de la mano, porque lo dice así, de la mano de Bernabé y Saulo. El amor que Dios nos tiene es un amor que nosotros hemos de responder de forma horizontal, ya sea a través de bendecir a otros a nivel espiritual o también a nivel material. ¿Y qué debemos nosotros de poner en práctica cuando se trata de crecer hacia arriba, hacia lo fuerte, en amor? Cuando pensamos en otras iglesias, no solo a lo ancho. Mira, no... A nivel, lo de los profetas es algo que igual pues estamos más limitados. Yo personalmente no he conocido una persona que tenga un mensaje profético en el sentido especial de adivinar el futuro o de tener un mensaje personal de parte de Dios sobre algo que no está escrito en la Biblia, pero que Dios se lo revela a alguien en particular para que se lo revele. Hombre, es un don que aquí se ve. Aquí ocurre. El don de profecía puede significar tanto proclamar la voluntad del Señor según lo que tenemos escrito o un mensaje particular que a lo mejor Dios da a alguien en concreto para algo en concreto. Bueno, si no tenemos a un profeta que nos diga algo sobre el futuro, lo que sí sabemos son las situaciones que ocurren y lo que sí sabemos es qué hacer en situaciones cuando hay iglesias que necesitan nuestra ayuda. En ese sentido ya no necesitamos que un profeta nos revele esta voluntad, porque ya lo tenemos aquí escrito. Lo que nos dice este texto es que no deberíamos centrarnos tanto en nuestro éxito personal como iglesia, sino pensar en crecimiento no solo nuestro, sino también el de otros. Porque nosotros vamos a bendecir a otros, pero también vamos a ser bendecidos cuando nosotros pensamos en bendecir a otros. Y hemos de ver este esquema. La iglesia no tiene la opción de crecer, pero no de no pensar en el bien de otras iglesias. Miremos bien los versículos 26, 27 y el 30, porque hacen referencia a que cuando Pablo viene, Bernabé y Saulo se quedan un año en la iglesia de Antioquía. Y cuando vamos al versículo 30, pone que en aquellos días, o hace referencia que se envió la ayuda, como dice en el versículo 27, en aquellos días, en referencia a esa transición, a ese año en el que Bernabé y Pablo estaban construyendo, fortaleciendo esa iglesia. Estaban en el proceso. Veréis, la iglesia de Antioquía podía haber dicho, un momento, yo no puedo ayudar a nadie, yo todavía estoy en necesidad, yo estoy creciendo, yo tengo mis necesidades, yo no estoy entera, yo no estoy fuerte, no estoy gigante. Pero no es la opción que ellos toman. La opción que toman es, mira, estamos en proceso de crecimiento, pero nosotros lo que tenemos vamos a ayudar también a otra iglesia. Qué fácil es, ¿no? Como iglesias a veces pensar, yo estoy mal, yo no puedo ayudar a otros, yo necesito ayuda, y es en lo único que nos enfocamos. Pero no es lo que pone este texto. Este texto pone que sea cual sea tu situación, sea cual sea el tipo de crecimiento en el que estás,
Si hay otra iglesia que necesita ayuda, haz lo que puedas hacer. Esfuérzate. Eso puede ser bendición espiritual, del tipo enviar libros, a lo mejor, a algún sitio donde no pueden recibir Biblias o van escasos de Biblias, no lo sé. Puede ser dinero, puede ser ropa. Cada uno somos libres de saber en qué iglesias a lo mejor nos enfocamos, pero como iglesia yo animaría a pensar dónde tenemos algo, qué tenemos que ofrecer a otra iglesia. Personalmente, mi mujer y yo ayudamos a un amigo nuestro de Nigeria que él quiere construir una escuela de teología y bueno, todo lo que enviamos es bien recibido. Y estas cosas yo creo que son buenas, son buenas y es necesario, es lo que Dios pide de nosotros. Porque el factor crecimiento es algo que nos puede obsesionar tanto que al final solo nos enfocamos en nuestro crecimiento como si fuésemos la única iglesia que existe en el mundo. Y lo que Dios quiere es crecimiento en general, no solo el nuestro, sino lo que podemos hacer por otras iglesias para que éstas también crezcan. Así que, recapitulando, las persecuciones y las crisis son oportunidades en las que nosotros hemos de ser creativos. Debemos saber qué grupos se pueden alcanzar, qué grupos se ha invertido mucho pero nunca responden, y podemos observar otros grupos que a lo mejor nunca han sido alcanzados. Y eso está ahí. Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene a alguien que por lo que sea no se ha acercado y a lo mejor esa persona necesita el Evangelio y puede estar receptiva. Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene a alguien así. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio y de ser proactivo en este aspecto. Todos queremos crecimiento, es algo que hablamos mucho. Creo que no hay semana que no se haya mencionado la necesidad y el deseo de crecimiento. Pero esto es un poco como ser padre y desear que nuestros hijos sean personas estupendas, pero no poner de nuestra parte para que así sea. Deseamos crecimiento, hay algo que nosotros tenemos que hacer, observar y saber qué podemos hacer. Y a veces son cosas sencillas, como dar un panfleto, etc. Y también cómo ayudar a otras iglesias a que crezcan, ya sea a nivel espiritual y o también material, para que ellos crezcan y también hagan crecer la comunidad que tienen alrededor. Amén.